Estimados amigos, es un verdadero placer estar con ustedes en este momento. Les saludamos muy cordialmente y queremos decirles que estamos iniciando una serie de temas que, sin duda alguna, van a ser de gran bendición para su vida. Y no solamente para su vida aquí en la tierra, sino para su vida eterna. La verdad es que el tema que vamos a abordar a partir de ahora es un tema que a muchas personas les ha preocupado porque no necesariamente logran entenderlo de la mejor manera posible. Y nos gustaría, con la dirección de Dios, que cada uno de nosotros podamos entender este tema. Lo que significa en realidad es qué es lo que nosotros entendemos por cristianismo. Si nosotros preguntamos a las personas qué significa ser cristiano, seguramente las respuestas van a variar, pero normalmente podrían ser, bueno, un cristiano es una persona que vive de acuerdo con la regla de oro. O quizá otro dirá, el cristiano es aquella persona que cumple con todas las reglas y los mandamientos. Otro podría decir, el cristiano es la persona que es un buen vecino, que siempre se porta bien. Pero ustedes pueden darse cuenta que en estas respuestas Cristo no aparece. Y es justamente esa nuestra preocupación. Los reporteros salieron a las calles para averiguar qué pensaba la gente con relación a un cristiano. Y las respuestas fueron más o menos similares. Bueno, un cristiano es aquel que hace esto, hace aquello, cumple con aquello. Pero la respuesta correcta no aparece. Y podríamos nosotros decir que según la palabra de Dios, el cristiano es la persona que conoce y ama a Cristo. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que la mayoría de las respuestas tienen que ver con conducta. Y nosotros queremos dejar sentado una premisa muy clara. El cristiano hace lo correcto porque es cristiano. No hace lo correcto para llegar a ser cristiano, que es diferente. Entonces, surge ahora la pregunta, ¿qué es cristianismo? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que el Señor orientó a cada uno de sus discípulos y a nosotros de que nuestra vida de cristiano tendría que ver con nuestra relación con Él. En otras palabras, el cristianismo es relación con una persona. No es necesariamente una religión, porque a veces pensamos que el cristianismo tiene que ver con estar relacionado con una iglesia o con una religión. El cristianismo en realidad es relación con una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Mis queridos amigos, el Señor Jesús, en realidad, en su palabra nos dice algo interesante. Si ustedes abren su Biblia, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, parte del Sermón del Monte, el Señor Jesús mencionó en los versículos 17 y 18 lo siguiente. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. En otras palabras, un árbol de naranja no da naranjas para demostrar que es naranjo. Da naranjas en forma natural porque es un árbol de naranja. Entonces,
nosotros podemos deducir de que para que un árbol produzca frutos, hay que darle los elementos necesarios para que pueda crecer, desarrollarse y producir, pero en forma natural. ¿Cuáles son los elementos que nosotros conocemos que necesita una planta para crecer y producir? Necesita un buen terreno, necesita aire, necesita sol y necesita agua. Esos son los elementos. Y el árbol en forma natural entonces va a producir los frutos. Ahora, no sé si alguna vez ustedes vieron un árbol haciendo ejercicios o vieron un árbol tratando de demostrar que es esto o aquello que produce ese fruto. Lo mismo sucede con la vida cristiana. El cristiano, para producir frutos, tiene que recibir los elementos necesarios para su crecimiento espiritual y para la producción de frutos. ¿Qué necesita? Necesita un buen terreno. Y nosotros tenemos que estar enraizados en la palabra de Dios. Tenemos que estar establecidos en la roca eterna que es Cristo Jesús. Necesitamos buena atmósfera, buen oxígeno. Y nosotros podemos respirar la atmósfera celestial a través de nuestra comunicación con Dios por la oración. ¿Qué más necesita el cristiano? Necesita también alimento, buen alimento espiritual. El Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Si ustedes comen mi sangre, mi carne y beben mi sangre, entonces tendrán vida eterna. Por lo tanto, nosotros para crecer, para desarrollarnos espiritualmente como cristianos, necesitamos comer el pan de vida que es Cristo Jesús. ¿Qué más necesita la planta? Agua. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, si bebieres el agua que yo te daré, tú te convertirás en una fuente que salte para vida eterna. El agua es Cristo Jesús. Mis queridos amigos y hermanos, nosotros debemos entender que ser cristiano es relacionarnos con una persona y esa persona se llama Cristo Jesús. Y quiero recordarles la premisa: el cristiano no hace lo correcto para ser cristiano, sino porque es cristiano. Por lo tanto, nosotros encontramos en la palabra del Señor el caso de los discípulos. Y nos dice la palabra que los discípulos fueron llamados cristianos. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de Cristo, pensaban en Cristo, hacían las cosas correctas porque Cristo estaba en ellos. Si le preguntaran a usted, por lo que usted piensa, habla y dice, ¿quién es usted?, ¿qué diría la gente? ¿Por qué no piensa en eso? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Acerca de qué conversa? ¿Acerca de qué usted está hablando? Qué importante es que nosotros entendamos este asunto, porque de otra manera nosotros vamos a estar erráticos, pensando que ser cristiano es asistir a una iglesia, es cumplir reglas, es hacer solamente cosas. El Señor Jesús dijo que nosotros tenemos que entender que el cristianismo y el reino de los cielos es como la levadura. La levadura hace efecto de dentro para afuera. Cuando nosotros solamente miramos lo de fuera, estamos en camino errado. El Señor Jesús dijo, la levadura trabaja de dentro para afuera y hace transformaciones internas. Por lo tanto, tenemos que entender que el cristianismo es un asunto del corazón. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras,
la transformación interna. El Espíritu Santo es el que produce los cambios internos cuando nosotros le permitimos a Dios que haga eso en nosotros. Qué importante y qué vital es entender este asunto. Usted es un cristiano no por lo que cumple, sino por lo que vive. Pero usted vivirá el cristianismo en proporción directa a su relación con Cristo Jesús. Si usted tiene una comunión diaria con Cristo, a través de la oración y a través del estudio de la palabra de Dios, este libro tiene que ser parte de su vida diariamente. Usted no puede vivir la vida cristiana sin conocer al autor del cristianismo, que es Cristo Jesús. Usted tiene que conversar con Él todos los días. Tiene que relacionarse con Él. Tiene que conocerlo a fondo, experimentar en su propia vida lo que significa el amor de Jesús, el perdón de sus pecados. Eso es muy, muy necesario. Eso hará de su vida algo totalmente diferente. Cristo quiere hacer los cambios de dentro para afuera a través de su Santo Espíritu. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Mi amigo, yo quiero invitarlo en este momento para que usted analice su cristianismo. Y les recalco, si la gente que lo ve a usted, sus relaciones, le dijeran un apodo, como le dijeron a los discípulos, por lo que usted piensa y lo que usted cree y lo que usted conversa, ¿qué le dirían? ¿Le dirían cristiano o le dirían cualquier otra cosa? ¿En qué piensa? ¿De quién conversa? ¿Para quién son sus energías más fuertes? Eso será lo que usted muestre a los demás. Oremos juntos. Nuestro Dios, te damos gracias porque tú nos das el privilegio de ser hijos tuyos y de ser cristianos. Pedimos tu dirección y la iluminación de tu Santo Espíritu para entender y comprender tu palabra. Lo agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis amigos, esperamos que Dios bendiga mucho su vida y usted realmente llegue a ser un cristiano para la gloria de Dios.